No deberías haber venido. Te invitamos por lástima, me dijo mi nuera en su boda con mi hijo. Yo solo sonreí, ya lo esperaba. Hice una señal a la organizadora y un video comenzó a reproducirse en la pantalla. La víbora gritó de rabia. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Silvia y esta es la historia de cómo una sola frase cambió mi vida para siempre. El día del matrimonio de mi hijo Marcus comenzó como cualquier otro día especial. Me levanté temprano, planché mi vestido azul marino, el único elegante que tenía, y dediqué más tiempo del habitual a arreglarme el cabello. Había esperado tanto este momento. Marcus, mi único hijo, se casaba finalmente después de 3 años de noviazgo con Daniela. Siempre tuve mis reservas sobre ella. Algo en su sonrisa demasiado perfecta, en la manera calculada como se comportaba cuando Marcus estaba presente versus cuando estábamos solas. Pero él estaba enamorado, y yo había aprendido a mantener mis opiniones para mí misma. La ceremonia se celebraba en uno de los salones más exclusivos de la ciudad. Al llegar, no pude evitar sentir una punzada de tristeza. Yo había pagado la mitad de esa boda con mis ahorros de toda una vida. Dinero que guardé trabajando dobles turnos como enfermera durante años. Marcus no lo sabía. Se lo había dado como un regalo sin mencionar el sacrificio. Daniela lucía radiante en su vestido de seda blanca, que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Sus padres, una familia acomodada de abolengo, me saludaron con cortesía fría. Yo era la enfermera viuda que había criado a Marcus sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 8 años. Durante la ceremonia noté las miradas, los susurros discretos. Me habían sentado en la tercera fila, no en primera como tradicionalmente corresponde a la madre del novio. Daniela había insistido que la primera fila era solo para familia inmediata, excluyéndome de esa categoría de alguna manera. Después de la ceremonia, mientras todos se dirigían al salón de recepción, Daniela se acercó a mí. Su sonrisa angelical estaba intacta, pero sus ojos tenían un brillo diferente. Silvia, me dijo con voz dulce pero lo suficientemente alta para que otros invitados escucharan. Necesito hablar contigo un momento. Me tomó del brazo con más fuerza de la necesaria y me llevó hacia un rincón del pasillo. Varias personas nos siguieron con la mirada, anticipando drama. Quería agradecerte por venir hoy, continuó, su voz ahora con un tono condescendiente que me helaba la sangre. Sé que debe ser difícil para alguien como tú estar en un lugar tan elegante. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Alguien como yo? Daniela se inclinó ligeramente hacia mí, su sonrisa volviéndose cruel. No te hagas la tonta, Silvia. Todos sabemos que no perteneces aquí. Marcus y yo discutimos mucho sobre si invitarte o no. Las palabras que siguieron se quedaron grabadas en mi memoria como hierro candente. Al final decidimos que sería cruel no hacerlo. Después de todo, eres su madre. Pero seamos honestas, no deberías haber venido. Te invitamos por pena. El mundo se detuvo a mi alrededor. Sentí como si me hubieran abofeteado públicamente. Los invitados que habían presenciado el intercambio murmuraban entre ellos, algunos con expresiones de shock, otros de lástima. Durante un momento, solo pude quedarme ahí parada, sintiendo cómo la humillación se apoderaba de cada fibra de mi ser. Daniela había elegido el día más importante de la vida de Marcus para destruirme emocionalmente, y lo había hecho delante de testigos. Pero entonces, algo extraño sucedió. En lugar de las lágrimas que Daniela claramente esperaba, sentí una calma fría instalarse en mi pecho. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro y por primera vez en 3 años, la expresión de Daniela vaciló. Gracias por ser tan honesta conmigo, Daniela, dije con una voz tranquila que incluso me sorprendió a mí misma. Aprecio la sinceridad. Me di vuelta y caminé hacia el salón principal, dejando a Daniela confundida detrás de mí. Los invitados me miraban con una mezcla de curiosidad y compasión, pero yo mantuve la cabeza alta. Una vez dentro del salón de recepción, busqué a la coordinadora del evento, una mujer profesional llamada Carmen que había trabajado conmigo durante las semanas de preparación.
Carmen sabía que yo había pagado una porción significativa de la boda, aunque Marcus creía que el dinero venía de una herencia ficticia que yo había inventado para preservar su orgullo masculino. «Carmen», le dije en voz baja, «¿está todo listo para la sorpresa especial que discutimos?» Ella asintió, su expresión profesional, pero con un destello de curiosidad en los ojos. «Todo está preparado, señora Silvia. ¿Está segura de que quiere proceder?» Miré hacia donde Marcus y Daniela posaban para fotos, ella colgada de su brazo como una decoración perfecta. Mi hijo se veía tan enamorado, tan feliz en su ignorancia. Una parte de mí vaciló. ¿Tenía derecho a hacer esto? Entonces recordé las palabras de Daniela. «Te invitamos por pena». Recordé todos los desaires sutiles durante los últimos 3 años, todas las veces que me había hecho sentir invisible, todas las ocasiones en que había manipulado situaciones para alejarme de Marcus. «Sí», le dije a Carmen con determinación renovada, «estoy completamente segura». Carmen asintió y se dirigió hacia el área de control técnico. Yo regresé a mi mesa asignada, por supuesto no en la mesa principal, y esperé. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban completamente estables. Los invitados terminaron de tomar sus asientos. Marcus se levantó para dar su discurso de agradecimiento, tomando el micrófono con manos temblorosas de emoción. Habló sobre el amor, sobre nuevos comienzos, sobre la familia. Daniela estaba radiante a su lado, recibiendo los aplausos como si fuera su derecho divino. Cuando Marcus terminó su discurso, yo me levanté lentamente de mi silla. El salón se quedó en silencio. No era común que la madre del novio hablara durante la recepción. «Perdonen la interrupción», dije, mi voz clara y calmada, «pero también tengo algo que compartir con todos ustedes». Marcus me miró con sorpresa, pero sonreía. Daniela, sin embargo, tenía una expresión de alarma creciente en su rostro. Hice una pequeña seña hacia Carmen, quien inmediatamente entendió la señal. «He preparado un pequeño video», continué, «algo especial para los novios y todos los invitados». Las pantallas del salón se iluminaron y el sistema de audio se activó. Lo que pasó después cambiaría todo para siempre. El aire en el salón se volvió tenso cuando la primera imagen apareció en pantalla, y supe que no había vuelta atrás. La primera imagen que apareció en las pantallas fue inocente. Una foto de Marcus y Daniela en su primer aniversario de noviazgo. Los invitados sonrieron, esperando un video sentimental típico de bodas. Pero yo sabía lo que venía después. «Este es un tributo especial al amor verdadero», anuncié desde mi posición, mi voz proyectándose por todo el salón. «Y a la importancia de conocer realmente a la persona con quien planeas pasar el resto de tu vida». Marcus me sonreía con cariño, completamente ajeno a lo que estaba por desarrollarse. Daniela, sin embargo, había palidecido. Sus ojos estaban fijos en las pantallas con una expresión que yo reconocía bien. Terror puro. La segunda imagen cambió el ambiente por completo. Era una fotografía de Daniela en un bar elegante, besando apasionadamente a un hombre que definitivamente no era Marcus. La fecha en la esquina de la foto mostraba claramente que había sido tomada apenas 6 meses atrás, en pleno noviazgo. Un murmullo de shock recorrió el salón. Marcus se quedó paralizado, su sonrisa desvaneciéndose lentamente mientras procesaba lo que estaba viendo. «¿Qué carajo es esto?», gritó Daniela, su voz perdiendo toda compostura. «¡Apaguen eso ahora mismo!». Pero las imágenes continuaron, una tras otra, fotografías y videos cortos de Daniela con diferentes hombres durante su relación con Marcus. En restaurantes caros, hoteles, apartamentos. Algunas eran íntimas, otras claramente románticas. Todas estaban fechadas y geolocalizadas con precisión forense. El salón había estallado en caos. Los invitados se levantaban de sus asientos, algunos grabando con sus teléfonos, otros discutiendo en voz alta. Los padres de Daniela se veían mortificados, mientras que los pocos familiares de Marcus me miraban con una mezcla de horror y admiración. «Marcus», Mana gritó Daniela por encima del ruido, tratando de tomar su brazo. «Esto es todo falso.
Tu madre está loca. Ha manipulado estas imágenes. Marcus se apartó de ella bruscamente, su rostro una máscara de dolor y confusión. ¿Son reales estas fotos?, preguntó con voz ronca. Daniela, mírame a los ojos y dime si estas fotos son reales. Daniela abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. En lugar de responder, se volvió hacia mí con una furia que jamás había visto antes. «¡Tú, perra amargada!», me gritó delante de todos los invitados. «No puedes soportar que tu hijo sea feliz. Siempre has estado celosa de mí, siempre has tratado de sabotear nuestra relación». Su máscara de perfección había caído completamente. Esta era la verdadera Daniela, la que yo había visto en destellos durante 3 años, pero que Marcus nunca había presenciado. ¿Celosa?, repetí calmadamente, mi voz cortando a través del caos. Daniela, querida, ¿de qué exactamente debería estar celosa? En la pantalla apareció entonces el video más devastador de todos. Daniela en la cama de un hotel con un hombre mayor, claramente en una situación íntima. La fecha mostraba que había sido grabado apenas 2 semanas antes de la boda. Marcus hizo un sonido que jamás olvidaré, un gemido animal de dolor puro. Se tambaleó como si le hubieran dado un golpe físico. «¡Basta!», gritó el padre de Daniela, levantándose de su silla. «Esto es una difamación. Llamaré a la policía». «Por favor, háganlo», respondí serenamente. «Estoy segura de que les encantará ver toda la evidencia que tengo guardada». Daniela se volvió desesperada hacia los invitados, sus ojos llenándose de lágrimas que parecían más de rabia que de tristeza. «Esto es una venganza», gritó. «Esta mujer está obsesionada conmigo. Ha contratado gente para seguirme, para arruinar mi vida. Es una acosadora». Pero sus palabras sonaban huecas. Las imágenes eran demasiado claras, demasiado consistentes, demasiado bien documentadas para ser falsas. Marcus finalmente encontró su voz. «¿Cuánto tiempo?», preguntó en un susurro que de alguna manera se escuchó por todo el salón silenciado. «¿Cuánto tiempo has estado? ¿Con otros?». Daniela lo miró con los ojos desorbitados, dándose cuenta de que había perdido todo control de la situación. «Marcus, amor, puedo explicarlo todo. Estas imágenes están sacadas de contexto, yo». «¿Cuánto tiempo, Daniela?». La repetición de la pregunta, esta vez más fuerte, la quebró. Por un momento vi un destello de la verdad en sus ojos antes de que volviera a la defensiva. «No tengo que explicarte nada a ti», estalló, «y mucho menos delante de esta bruja manipuladora que tienes por madre». El insulto fue demasiado lejos, incluso para los invitados que habían estado en shock. Un murmullo de desaprobación recorrió el salón. Atacar a una madre en el día de la boda de su hijo era un tabú social que incluso los más comprensivos no podían tolerar. Carmen, siguiendo mis instrucciones previas, había comenzado a apagar las pantallas. El show había terminado, pero el daño estaba hecho. Marcus se quitó lentamente su anillo de matrimonio, una alianza que yo había ayudado a pagar sin que él lo supiera, y lo dejó caer sobre la mesa principal. El sonido del metal contra el cristal resonó en el silencio tenso. «La boda se acabó», anunció con voz quebrada. «Todos pueden irse a casa». Daniela realizó un último intento desesperado. Se arrodilló delante de él en su vestido de novia, agarrando su traje. «Marcus, por favor, podemos solucionarlo. Fue solo sexo, no significó nada. Tú eres el único al que amo». La confesión inadvertida hizo que Marcus retrocediera como si lo hubiera mordido una serpiente. «¿Solo sexo?», repitió incrédulo. «¿Solo sexo con cuántos hombres, Daniela?». Ella se dio cuenta de su error demasiado tarde. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Los padres de Daniela la tomaron por los brazos, levantándola del suelo. Su madre me lanzó una mirada de odio puro antes de arrastrar a su hija sollozante fuera del salón. «Esto no se queda así», gritó Daniela mientras era sacada a la fuerza. «Te voy a demandar, te voy a destruir. No sabes con quién te has metido». Sus amenazas se desvanecieron mientras desaparecía por la puerta,
dejando atrás un salón lleno de invitados conmocionados y a un novio destrozado. Marcus se acercó a mí lentamente. Su rostro una mezcla de dolor, confusión y algo que no pude identificar inmediatamente. «Mamá», dijo con voz ronca. «¿Cómo? ¿Cómo sabías todo esto?». La pregunta que había estado temiendo finalmente había llegado. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias de mi decisión. Mientras miraba a mi hijo destrozado, me di cuenta de que salvar a alguien que amas a veces significa convertirte en el villano de su historia, al menos temporalmente. Los días siguientes al desastre de la boda fueron los más difíciles de mi vida. Marcus había desaparecido completamente. No respondía a mis llamadas, no contestaba la puerta cuando iba a su apartamento y había pedido licencia en su trabajo. Me enteré por su jefe que estaba atravesando una crisis personal. Yo sabía que necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, pero la incertidumbre me estaba matando. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había destruido mi relación con mi hijo para siempre? El miércoles por la noche, una semana después de la boda que nunca fue, sonó mi teléfono. Era Marcus. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. Su voz sonaba diferente, más dura, más fría de lo que jamás había escuchado. «Por supuesto, hijo. ¿Quieres que vaya a tu casa?». «No. Ven al café de la Quinta Avenida, el que está cerca del parque. Media hora». Colgó antes de que pudiera responder. Llegué 20 minutos antes de la hora acordada, mis manos temblando mientras esperaba. Cuando Marcus finalmente apareció, casi no lo reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa arrugada sugería que no había estado cuidándose bien. Se sentó frente a mí sin saludar. Pidió un café negro, el que siempre tomaba capuchino con azúcar, y me estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. «¿Cómo lo sabías?», preguntó finalmente. «Marcus». «No», me interrumpió bruscamente. «No quiero explicaciones todavía, quiero hechos. ¿Cómo sabías que Daniela me estaba engañando?». Respiré profundamente. La contraté a alguien para que la investigara. Su cara se endureció aún más. «¿La mandaste a seguir?». «Sí». «¿Por cuánto tiempo?». «6 meses». Marcus cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza. «Jesús, mamá, ¿tienes idea de lo que has hecho?». «Salvé a mi hijo de casarse con una mujer que no lo amaba», respondí con firmeza. «¿Salvaste?». Se rió amargamente. «¿Llamas a esto salvarme? ¿Humillarme delante de 200 personas? ¿Destruir mi reputación? ¿Convertirme en el hazmerreír de toda la ciudad?». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. «Marcus, yo nunca quise lastimarte, pero lo hiciste», me cortó. «¿Sabes lo que ha sido esta semana para mí? ¿Sabes cuántas llamadas he recibido? ¿Cuántos videos de la boda están circulando en redes sociales?». No lo sabía, y la culpa comenzó a carcomerme. «Todo el mundo habla de esto», continuó Marcus. «Mis colegas, mis amigos, incluso extraños en la calle, me reconocen como el tipo de la boda arruinada. ¿Tienes idea de cómo se siente eso?». «Hijo, yo no pensé». «Exacto, no pensaste. No pensaste en cómo me afectaría a mí. Solo pensaste en tu necesidad de tener razón, de probar que siempre supiste que Daniela no era buena para mí». Sus palabras eran como cuchilladas, pero sabía que tenía que dejar que las dijera. «¿Y sabes qué es lo peor de todo?», continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Que probablemente tenías razón, pero eso no justifica lo que hiciste». Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo trataba de encontrar las palabras correctas, mientras él luchaba visiblemente con sus emociones. «¿Sabes qué me dijo Daniela ayer?», preguntó finalmente. Mi estómago se contrajo. «¿Hablaste con ella?». «Vino a mi apartamento, lloró, me suplicó. Me dijo que todo era culpa tuya, que tú la habías estado acosando, que habías manipulado las evidencias, que estabas obsesionada con arruinar su vida». «Marcus, tú sabes que eso no es cierto». «Lo sé», me miró fijamente. «Porque para ser honesto, mamá, ya no sé qué pensar de ti. La mujer que creía conocer jamás habría hecho algo así».
Esas palabras me partieron el corazón. Sigo siendo la misma persona, hijo. Sigo siendo tu madre que te ama más que a nada en el mundo. ¿Una madre que manda a espiar a la novia de su hijo? ¿Que guarda evidencias durante meses esperando el momento perfecto para humillarla públicamente? ¿Una madre que vio que su hijo estaba siendo engañado y manipulado y que hizo lo que tenía que hacer para protegerlo? Respondí con más firmeza de la que sentía. Marcus se recostó en su silla, estudiándome como si fuera una extraña. Daniela me dijo algo más. Continuó. Me dijo que siempre supiste que ella no era lo suficientemente buena para mí, que desde el primer día la trataste con frialdad, que nunca le diste una oportunidad real. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije que se fuera al infierno, admitió. Porque por más enojado que esté contigo, por más traicionado que me sienta, sé que tú nunca mentirías sobre algo así. Las fotos eran reales, los videos eran reales, su infidelidad era real. Un pequeño alivio se filtró en mi pecho, pero Marcus no había terminado. Pero eso no cambia el hecho de que me traicionaste, mamá. No me traicionaste mintiendo. Me traicionaste no confiando en mí lo suficiente para decirme la verdad cuando la descubriste. Si te hubiera dicho, ¿me habrías creído? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Marcus desvió la mirada hacia la ventana, observando a la gente pasar en la calle. No lo sé, admitió finalmente. Probablemente no. Probablemente habría pensado que estabas celosa o que exagerabas. Entonces entiende por qué hice lo que hice. No, me miró nuevamente. Entiendo por qué sentiste que tenías que hacerlo, pero eso no significa que estuvo bien. Nos quedamos en silencio otra vez. Yo podía ver la lucha interna en sus ojos, el amor que me tenía peleando contra la sensación de traición. ¿Sabes lo que más me duele?, preguntó eventualmente. Negué con la cabeza, temerosa de la respuesta. Que tenías razón, que durante 3 años estuve completamente ciego, que la mujer que pensé que amaba me estaba mintiendo en la cara todos los días, y yo era demasiado idiota para darme cuenta. Marcus, no eres idiota. Daniela es muy buena manipulando. ¿Cómo no me di cuenta, mamá? Su voz se quebró. ¿Cómo pude estar tan enamorado de alguien que no existía realmente? Ver a mi hijo tan roto me destrozó. Me estiré a través de la mesa para tomar su mano, pero él la retiró. No, dijo suavemente. Todavía no. Todavía estoy muy enojado contigo. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglar esto? Marcus se quedó pensando por un largo rato. Quiero saber todo, dijo finalmente. Quiero saber exactamente cuándo empezaste a sospechar de ella, qué te hizo contratar al investigador y por qué decidiste esperarte hasta el día de la boda para revelarlo. ¿Estás seguro? Algunas cosas van a doler. Ya estoy lastimado, mamá. Lo que necesito ahora es la verdad completa. Asentí, sabiendo que había llegado el momento de contarle todo. Incluso las partes que había esperado no tener que revelar nunca. Está bien, dije, pero necesitas saber que todo lo que hice fue por amor, incluso si no lo sientes así ahora. Marcus asintió tensamente. Habla. Y así comencé a contarle la historia que había guardado durante 6 meses, sabiendo que cada palabra podría acercarnos o alejarnos para siempre. Todo comenzó hace 8 meses, empecé, mirando fijamente mi taza de café para evitar los ojos de Marcus. ¿Recuerdas cuando Daniela tuvo esa emergencia familiar y canceló tu cumpleaños en el último minuto? Marcus frunció el ceño. Sí, su abuela estaba enferma. Tuvo que viajar urgentemente a Miami. No hubo ninguna emergencia, Marcus. Esa noche la vi en el restaurante Le Bernardin con un hombre mayor. Estaban claramente en una cita romántica. El rostro de Marcus se endureció. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque pensé que tal vez había una explicación, que quizás era un familiar, un viejo amigo de la familia. Pero algo en la manera como se comportaban me inquietó. Recordé esa noche vívidamente. Había ido a Le Bernardin porque una de mis pacientes me había regalado un cupón de descuento que estaba a punto de vencer. Era un lugar demasiado caro para mí, pero pensé que me merecía una noche especial después de meses de turnos dobles.
Estaban en una mesa privada en el rincón, continué. Él le tomaba las manos, le acariciaba el cabello. Daniela reía de esa manera que solo hace cuando quiere seducir a alguien. La misma manera como te reía a ti al principio. Marcus apretó los puños sobre la mesa. ¿Y qué pasó después? Los seguí hasta el Hotel Meridian. Los vi entrar juntos. La confesión salió más fácil de lo que esperaba, pero ver el dolor en los ojos de Marcus me hizo cuestionar nuevamente mi decisión de contarle todo. Al día siguiente, continué, fui a tu apartamento para hablar contigo. Iba a contarte lo que había visto, pero cuando llegué, Daniela estaba ahí, actuando como la novia perfecta, preparándote el desayuno, preguntándote sobre tu día. Parecía tan normal, y por eso decidiste no decirme nada. Decidí que necesitaba más evidencia, que una sola noche podría tener una explicación inocente, por improbable que pareciera. Mentí. La verdad era que había tratado de contarle esa mañana, pero cuando llegué a su apartamento y vi lo feliz que se veía Marcus con Daniela preparándole el desayuno, perdí el valor. Él estaba sonriendo de una manera que no había visto en años, completamente enamorado. Entonces empecé a prestar más atención, continué. Pequeñas cosas que antes había ignorado, como el hecho de que Daniela siempre tenía dinero para cosas caras, pero tú me habías dicho que estaba entre trabajos. Marcus asintió lentamente. Siempre me decía que sus padres le daban una mensualidad. Sus padres tienen dinero, sí, pero no tanto como ella gastaba. Carteras de $3,000, zapatos de diseñador, tratamientos de belleza semanales. Las cuentas no cuadraban. Durante las siguientes semanas, había comenzado a documentar las inconsistencias en las historias de Daniela. Sus supuestos viajes de trabajo que no coincidían con ninguna empresa conocida. Sus noches con las amigas, que las amigas desconocían cuando las encontraba casualmente en el supermercado. ¿Cuándo decidiste contratar al investigador?, preguntó Marcus. Cuando te mudaste con ella, hace 6 meses. Ese día que viniste a decirme que habían decidido vivir juntos, estabas tan emocionado. Hablabas de matrimonio, de hijos, de su futuro juntos, y yo sabía que tenía que estar completamente segura antes de arruinar eso. La verdad era más compleja. El día que Marcus me anunció que se mudaría con Daniela, ella había venido con él a mi apartamento. Mientras Marcus estaba en el baño, Daniela se acercó a mí con esa sonrisa fría que reservaba para cuando estábamos solas. «Ya puedes dejar de fingir que te caigo bien, Silvia», me había dicho en voz baja. «Los dos sabemos que nunca fui lo suficientemente buena para tu precioso hijo». «Yo nunca dije eso», había respondido. «No necesitaste decirlo. Lo veo en tus ojos cada vez que me miras. Pero aquí está la cosa. Marcus me ama a mí, no a ti. Y mientras más trates de interferir, más va a alejarse de ti». Había tenido razón en parte. Marcus se había estado alejando gradualmente de mí durante su relación con Daniela, siempre con excusas perfectamente razonables. «El investigador privado se llama Roberto Méndez», le dije a Marcus. «Es un ex policía que se especializa en casos de infidelidad. Le pagué con los ahorros que tenía para mi jubilación». Marcus levantó la cabeza bruscamente. «Mamá, ¿usaste tus ahorros de jubilación?» «Era una inversión en tu felicidad», respondí simplemente. «Dios mío», murmuró, pasándose las manos por el cabello. «¿Cuánto le pagaste?» «Eso no importa ahora». «¿Cuánto, mamá?» $5,000 por los 6 meses de investigación. La cifra lo dejó sin habla. Yo sabía que estaba calculando mentalmente lo que eso representaba de mi salario como enfermera. Roberto fue muy profesional, continué antes de que pudiera protestar. Me presentó reportes semanales con fotos, videos, registros de ubicación. Daniela tenía una rutina muy clara. Los lunes y jueves por la noche eran para el hombre mayor del restaurante, un empresario casado llamado Richard Westbrook. Los miércoles por la tarde era turno de un instructor de gimnasio de 25 años. Los fines de semana alternados salía con un médico divorciado. Marcus se veía enfermo. ¿3 hombres diferentes? A veces 4. Ocasionalmente aparecía alguien nuevo. Roberto pensaba que algunos eran citas pagadas, hombres que le daban dinero a cambio de compañía,
La realidad era aún peor de lo que le estaba diciendo. Roberto había descubierto que Daniela tenía perfiles en varias aplicaciones de citas dirigidas a mujeres que buscaban relaciones beneficiosas con hombres mayores y adinerados. Básicamente, era una escort de lujo disfrazada de novia amorosa. ¿Por qué no me dijiste nada durante esos 6 meses?, preguntó Marcus con voz quebrada. Porque cada vez que veía la evidencia, una parte de mí esperaba estar equivocada. ¿Y por qué? Porque sabía que esto te destruiría. Pero decidiste decírmelo eventualmente. Decidí que tenías derecho a saber la verdad antes de casarte con ella. Marcus se quedó callado durante varios minutos, procesando todo lo que le había contado. ¿Por qué esperaste hasta el día de la boda?, preguntó finalmente. ¿Por qué no me dijiste una semana antes, un mes antes? Esta era la pregunta que más había temido. Because pensé que si te lo decía en privado, Daniela encontraría una manera de convencerte de que era mentira, que yo estaba celosa, que había manipulado las evidencias, que estaba tratando de sabotear su felicidad. Pero mostrar las fotos en la boda fue la única manera de asegurarme de que no pudiera negar la evidencia. Con 200 testigos, no podía alegar que las fotos eran falsas o que yo había montado todo. Marcus asintió lentamente, entendiendo la lógica cruel de mi plan. También sabía, admití con dificultad, que si esperaba hasta después de la boda, sería demasiado tarde. El divorcio habría sido más complicado, más costoso, más doloroso para ti. ¿Y no pensaste que humillarme públicamente también sería doloroso? Pensé que el dolor sería temporal, que eventualmente entenderías que lo hice por amor. Marcus se recostó en su silla, viéndose exhausted. ¿Sabes lo que más me molesta de todo esto?, negué con la cabeza. Que durante esos 6 meses que sabías la verdad, me dejaste planear una boda, gastar dinero, ilusionarme con un futuro que sabías que era mentira. Me dejaste vivir en una fantasía mientras tú tenías toda la evidencia para destruirla. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Marcus, no, levantó la mano para detenerme. Entiendo por qué lo hiciste. Incluso entiendo por qué sentiste que tenías que esperar hasta el día de la boda. Pero eso no cambia el hecho de que me mentiste durante 6 meses. Tenía razón, y yo lo sabía. En mi esfuerzo por protegerlo, había terminado traicionando su confianza de una manera diferente, pero igual de dolorosa. ¿Hay algo más que necesites saber?, preguntó. Había mucho más. Detalles sórdidos sobre las actividades de Daniela que nunca quería que Marcus supiera. Pero había contado lo esencial. Solo que todo lo que hice fue porque te amo más que a mi propia vida, dije. Y porque la idea de verte casado con alguien que te estaba usando me resultaba insoportable. Marcus asintió, pero su expresión seguía siendo distante. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente, para decidir si puedo perdonarte. Mientras lo veía levantarse y alejarse, me di cuenta de que salvar a mi hijo de Daniela podría haberme costado a mi hijo para siempre. Pasaron 2 semanas sin noticias de Marcus después de nuestra conversación en el café. 2 semanas que se sintieron como años, donde cada llamada telefónica que no llegaba, cada mensaje de texto no enviado, se sentía como otra confirmación de que había perdido a mi hijo para siempre. Durante ese tiempo, traté de mantenerme ocupada con turnos extra en el hospital, pero mis colegas comenzaron a notar mi distracción. Una noche, mientras verificaba los medicamentos de los pacientes por 3ª vez en 1 hora, mi supervisora, Janet, me llevó aparte. Silvia, cariño, ¿qué está pasando? No has sido tú misma las últimas semanas. No sabía cómo explicar que había destruido mi relación con mi único hijo tratando de salvarlo. Así que solo dije que estaba pasando por problemas familiares. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Janet con la amabilidad que la caracterizaba. No hay mucho que decir, respondí. A veces, hacer lo correcto tiene consecuencias que no anticipaste. Janet asintió comprensivamente. Los hijos adultos pueden ser complicados, pero el amor verdadero siempre encuentra una manera de sanar las heridas. Ojalá fuera tan simple. El miércoles por la noche, mientras estaba cenando sola viendo las noticias, sonó mi timbre.
Mi corazón se aceleró pensando que podría ser Marcus, pero cuando abrí la puerta me encontré cara a cara con Daniela. Se veía terrible. Su cabello, usualmente perfecto, estaba sin arreglar. No llevaba maquillaje y sus ojos estaban hinchados y rojos de llorar. Vestía jeans y una camiseta arrugada, la primera vez que la veía sin ropa de diseñador. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «No creo que tengamos nada que discutir», respondí, empezando a cerrar la puerta. «Marcus no me habla», continuó rápidamente, poniendo su pie en la puerta para evitar que la cerrara. «Ha cambiado las cerraduras de su apartamento. Sus amigos me cuelgan el teléfono. Tú has destruido mi vida completamente. Tú destruiste tu propia vida, Daniela. Yo solo me aseguré de que Marcus supiera la verdad». «La verdad», se rió amargamente. «¿Qué sabes tú sobre la verdad? ¿Sabes por qué estaba con esos otros hombres?» A pesar de mí misma, sentí curiosidad. «Ilumíname». «Porque Marcus no me daba lo que necesitaba», dijo, su voz volviéndose venenosa. «Económicamente, emocionalmente, físicamente. Es un buen hombre, pero es ordinario, predecible. Los otros hombres me ofrecían aventura, emoción, cosas que él nunca podría darme». Sus palabras me llenaron de rabia. «Entonces, ¿por qué ibas a casarte con él?» «Porque él me amaba de verdad, porque era estable, confiable, porque pensé que podía tener lo mejor de ambos mundos, seguridad con Marcus y pasión con los otros». «¿Y Marcus? ¿No merecía saber que solo eras un compromiso para ti?» Daniela se encogió de hombros con una indiferencia que me helaba la sangre. «Marcus habría sido feliz. Yo habría sido una buena esposa. Habríamos tenido una vida cómoda. Lo que él no sabía no lo habría lastimado. Excepto que eventualmente lo habría descubierto. No si tú no te hubieras entrometido». La conversación me estaba enfermando, pero necesitaba escuchar todo lo que tenía que decir. «¿Qué quieres de mí, Daniela?» «Quiero que llames a Marcus, que le digas que todo fue un malentendido, que las fotos estaban fuera de contexto, que me des una segunda oportunidad». La audacia de su petición me dejó sin palabras por un momento. «¿Estás completamente loca?», pregunté finalmente. «Estoy desesperada», admitió, y por primera vez vi algo genuino en sus ojos. Marcus era mi mejor opción. Sin él no tengo nada. Los otros hombres eran solo aventuras. Ninguno de ellos iba a casarse conmigo. Eso no es mi problema. «Podría serlo», dijo, su tono volviéndose amenazante. «Podría decirle a Marcus cosas sobre ti que no le gustarían saber». «¿Cómo qué?» «Como el hecho de que pagaste la mitad de nuestra boda sin decírselo. Como que usaste tus ahorros de jubilación para contratar a un investigador privado. Como que has estado obsesionada conmigo desde el día que conociste a Marcus». Sus amenazas no me intimidaron. «Adelante, dile todo eso. Al menos serían verdades. No como las mentiras que tú le dijiste durante 3 años». Daniela se dio cuenta de que su estrategia no estaba funcionando. Su expresión cambió, volviéndose más desesperada. «Por favor», dijo, y por primera vez desde que la conocía, pareció genuinamente vulnerable. «Solo necesito que me ayudes a recuperarlo. Te prometo que seré una mejor novia, que dejaré a los otros hombres, que me convertiré en la mujer que Marcus merece». «Ya es demasiado tarde para eso». «No lo es», gritó perdiendo toda compostura. «Todavía me ama. Puedo verlo en sus ojos cuando me mira. Solo necesita tiempo para perdonarme». «Daniela, Marcus nunca te va a perdonar. Y aunque lo hiciera, nunca podría confiar en ti otra vez. ¿Qué clase de matrimonio sería eso? Uno mejor que el que vas a tener con él ahora», espetó. «Porque después de lo que hiciste, él tampoco va a poder confiar en ti». Sus palabras me golpearon porque contenían una verdad que había estado tratando de ignorar. «Al menos yo hice lo que hice por amor», respondí. «Tú lo hiciste por conveniencia». Daniela me miró con odio puro por un momento. Luego se derrumbó completamente. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo del pasillo, sollozando. «No tienes idea de lo que es vivir así», dijo entre lágrimas. «Fingir todo el tiempo, pretender ser alguien que no eres, tener que agradar a todos para sobrevivir.
A pesar de todo lo que había hecho, sentí una punzada de lástima por ella. Entonces, ¿por qué no buscaste ayuda? ¿Por qué no trataste de cambiar realmente? Porque esta era la única manera que conocía de obtener lo que quería, admitió. Y porque funcionaba, hasta que apareciste tú. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Daniela llorando en el suelo, yo parada en mi puerta tratando de decidir si cerrarla o no. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo finalmente, limpiándose los ojos. ¿Qué? Que probablemente habría aprendido a amarlo de verdad. Con el tiempo, Marcus es el tipo de hombre con el que es fácil enamorarse si le das la oportunidad. Pero no le diste esa oportunidad. Le mentiste desde el primer día. Sí, asintió. Y ahora es demasiado tarde. Se levantó lentamente, alisándose la ropa arrugada. Marcus va a venir a verte pronto, dijo mientras se alejaba. Está tratando de decidir si puede perdonarte. Pensé que deberías saberlo. ¿Cómo lo sabes? Porque lo conozco mejor de lo que tú crees. Y porque a pesar de todo, él te ama. Lo suficiente como para considerar perdonar incluso esto. Después de que se fue, me quedé parada en mi puerta durante mucho tiempo, procesando nuestra conversación. Por primera vez, había visto a la verdadera Daniela. No la manipuladora calculadora, sino la mujer desesperada y perdida que se escondía detrás de la máscara. No cambió mi opinión sobre lo que había hecho, pero me ayudó a entender por qué lo había hecho. 3 días después, Marcus apareció en mi puerta. Se veía mejor que la última vez. Había recuperado algo de peso y sus ojos ya no tenían esas ojeras profundas. ¿Podemos hablar?, preguntó, y esta vez su voz no tenía la dureza de nuestra última conversación. Por supuesto, respondí, haciéndolo pasar. Se sentó en mi sofá, el mismo donde había jugado videojuegos cuando era adolescente, donde habíamos visto películas durante incontables noches de viernes cuando era niño. He estado pensando mucho sobre todo lo que me dijiste, comenzó, y sobre lo que significa para nosotros. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener una expresión neutral. También hablé con Daniela, continuó. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Ayer. Vino a mi oficina. Me pidió que la perdonara, que te pidiera que retiraras las acusaciones, que comenzáramos de nuevo. ¿Y qué le dijiste? Marcus me miró directamente a los ojos. Le dije que la persona a la que amé nunca existió realmente, que no puedes perdonar a alguien que nunca fue real para empezar. Sentí una mezcla de alivio y tristeza por él. Pero también le dije algo más, continuó. Le dije que lo que tú hiciste estuvo mal, pero que entendía por qué lo hiciste, y que a diferencia de ella, yo sabía que tú me amabas lo suficiente como para arriesgar nuestra relación para protegerme. Las lágrimas comenzaron a formar en mis ojos. Marcus, no he decidido completamente si puedo perdonarte, me interrumpió. Pero he decidido que quiero intentarlo, porque a pesar de todo, sigues siendo mi madre. Y porque creo que tenías razón sobre Daniela, incluso si no estuviste bien en cómo manejaste la situación. En ese momento supe que aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, mi hijo había elegido darme una segunda oportunidad. 6 meses después del desastre de la boda, Marcus y yo estábamos sentados en mi pequeña cocina, compartiendo una cena casera como habíamos hecho incontables veces durante su infancia. Pero esta vez era diferente. Esta vez, ambos éramos completamente honestos el uno con el otro. ¿Sabes qué me di cuenta la semana pasada?, dijo Marcus, sirviendo más vino en nuestros vasos. ¿Qué? Que durante los 3 años que estuve con Daniela, casi nunca venía a visitarte. Siempre tenía una excusa. Estaba cansado. Daniela había planeado algo. Tenía trabajo que hacer. Asentí. Había notado su creciente ausencia, pero nunca había querido presionarlo. Ahora me doy cuenta de que ella deliberadamente programaba cosas para los días que yo solía pasar contigo. Cenas con sus padres, eventos sociales, viajes de fin de semana. Siempre había algo más importante. Marcus, no necesitas. Sí necesito, me interrumpió gentilmente. Necesito decir esto. Daniela me alejó de ti sistemáticamente
Y yo se lo permití porque pensé que así eran las relaciones serias, que tenía que elegir entre mi novia y mi madre. Tomó un sorbo de vino antes de continuar. Pero la verdad es que una mujer que realmente me amara nunca me habría pedido que eligiera. Habría encontrado maneras de incluirte, no de excluirte. Durante estos 6 meses, habíamos tenido muchas conversaciones como esta. Conversaciones donde Marcus analizaba su relación con Daniela con la claridad que solo viene después de que las ilusiones se han desvanecido. ¿Alguna vez la extrañas?, le pregunté. Marcus consideró la pregunta cuidadosamente. Extraño la idea de ella. Extraño la sensación de estar enamorado, pero no extraño a la persona real, porque ahora entiendo que nunca la conocí realmente. Había sido un proceso gradual. Al principio, Marcus había pasado por las etapas típicas del duelo: negación, ira, negociación, depresión. Había días donde se culpaba a sí mismo por haber sido tan ciego, otros donde me culpaba a mí por haber destruido su felicidad. Pero gradualmente, con la ayuda de un terapeuta que había comenzado a ver, Marcus había empezado a ver la situación con más claridad. El Dr. Peterson me preguntó algo interesante esta semana, continuó. Me preguntó si alguna vez había sentido que podía ser completamente yo mismo con Daniela. Y la respuesta fue no. Siempre estaba tratando de ser la versión de mí mismo que pensaba que ella quería. Más sofisticado, más exitoso, más interesante. Nunca pude relajarme completamente con ella. Sabía exactamente a lo que se refería. Durante los 3 años de su relación, había notado cambios sutiles en Marcus. Se había vuelto más preocupado por su apariencia, más ansioso sobre su trabajo, más distante de sus viejos amigos, que Daniela consideraba inmaduro. ¿Sabes cuándo me di cuenta definitivamente de que habías hecho lo correcto?, preguntó. Negué con la cabeza. Fue hace 3 semanas, cuando me encontré con Richard Westbrook en el banco. Mi estómago se contrajo. Richard Westbrook era el empresario casado con quien Daniela había tenido una aventura los lunes y jueves. ¿Qué pasó? Al principio no lo reconocí, pero cuando me presenté, él inmediatamente supo quién era yo. Ah, dijo, tú eres el novio. No el exnovio o el hombre con quien iba a casarse, solo el novio. Como si yo fuera solo otro hombre en la vida de Daniela. Marcus hizo una pausa, claramente recordando la conversación. Entonces me dijo algo que no puedo sacar de mi mente. Me dijo, esa chica colecciona hombres como trofeos. Cada uno servía a un propósito diferente. Tú eras el estable, el que iba a darle legitimidad social. Yo era el que le daba dinero y regalos caros. El instructor del gimnasio le daba aventura y excitación física. Nunca fuiste su único amor, Marcus. Era solo una pieza en su tablero de ajedrez. Las palabras me dolieron incluso a mí. No podía imaginar cómo habían afectado a Marcus. Pero ¿sabes qué fue lo peor de esa conversación?, continuó. ¿Qué? Que él parecía genuinamente sorprendido de que yo no lo supiera. Como si fuera obvio para todos excepto para mí. Me dijo, pensé que todos los hombres en su vida sabíamos sobre los otros. Ella no era particularmente discreta. Guardamos silencio por un momento, ambos procesando la crueldad casual de esas palabras. En ese momento, dijo Marcus finalmente, entendí completamente por qué hiciste lo que hiciste, y me di cuenta de que si no lo hubieras hecho tú, eventualmente habría descubierto la verdad de una manera mucho más dolorosa. Durante estos 6 meses, Marcus había reconstruido lentamente su vida. Había renovado las amistades que había descuidado durante su relación con Daniela. Había redescubierto pasatiempos e intereses que había abandonado. Y más importante, había comenzado a verse a sí mismo como merecedor de amor genuino, no condicionado. ¿Has sabido algo de ella?, pregunté. Se mudó a Los Ángeles el mes pasado. Su hermana me llamó para decírmelo. Aparentemente conoció a un productor de cine en una fiesta y decidió empezar de nuevo allá. No me sorprendió. Daniela era el tipo de persona que siempre correría hacia la siguiente oportunidad en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste? Aliviado, admitió Marcus.
aliviado de que no tuviera que preocuparme por encontrármela en el supermercado o en restaurantes, aliviado de que hubiera una distancia física entre nosotros. Marcus se levantó para servir el postre, un pastel de chocolate que había horneado esa tarde, recuperando una habilidad culinaria que había perdido durante sus años con Daniela, quien consideraba cocinar demasiado doméstico. «Mamá», dijo mientras cortaba el pastel, «hay algo que quiero decirte». «¿Qué es?» «Gracias». La palabra simple cargaba tanto peso que sentí lágrimas formar en mis ojos. «No solo por salvarme de cometer el mayor error de mi vida», continuó, «sino por estar dispuesta a convertirte en la villana de mi historia para protegerme. Sé que sabías que yo podría odiarte por lo que hiciste, pero lo hiciste de todos modos porque creías que era lo correcto. Marcus. Y tenías razón, en todo. En tus instintos sobre Daniela, en la manera como me estaba cambiando, en el hecho de que nunca habría escuchado la verdad si me la hubieras dicho en privado». Se sentó y me tomó las manos a través de la mesa. «Lamento haberte hecho pasar por tantos meses de incertidumbre sobre si me habías perdido para siempre. Lamento no haber confiado en tus instintos desde el principio. Y lamento que tuvieras que cargar sola con el conocimiento de la verdad durante tanto tiempo». «Yo lamento haberte mentido durante esos 6 meses», respondí. «Lamento haberte dejado planear una boda sabiendo que no iba a suceder. Y lamento que hayas sido humillado públicamente. Pero no lamentas haber hecho lo que hiciste», dijo, y no era una pregunta. «No», admití. «Si tuviera que hacerlo de nuevo, tal vez elegiría una manera diferente de revelarte la verdad. Pero no lamento haberte salvado de Daniela». Marcus sonrió, la primera sonrisa verdaderamente feliz que había visto en su rostro en meses. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», dijo. «¿Qué? Que ahora sé lo que es el amor real, no el amor obsesivo y manipulador que sentía por Daniela, sino el amor incondicional que tú tienes por mí. El tipo de amor que está dispuesto a sacrificarse sin esperar nada a cambio». Lloré entonces, lágrimas de alivio y gratitud que había estado conteniendo durante meses. «Y ahora que sé cómo se siente ser amado de verdad», continuó Marcus, «nunca más voy a conformarme con menos». Después de la cena, nos sentamos en el sofá viendo una película vieja como habíamos hecho durante su infancia. Marcus tenía su cabeza apoyada en mi hombro, algo que no había hecho en años. «Mamá», dijo durante una escena particularmente aburrida. La próxima vez que traiga una novia a casa, promete que me dirás honestamente lo que piensas de ella. Sin investigadores privados, sin videos sorpresa, solo honestidad directa». Me reí. «¿Estás seguro de que podrás manejar la honestidad directa? Después de todo por lo que hemos pasado, creo que puedo manejar cualquier cosa». Esa noche, después de que Marcus se fue a casa, me senté en mi cocina con una taza de té, reflexionando sobre los últimos 9 meses. Había perdido mis ahorros de jubilación, había arriesgado mi relación con mi hijo y había sido vista por muchos como una suegra cruel y vengativa. Pero había salvado a Marcus de una vida de mentiras. Le había enseñado a valorarse lo suficiente como para exigir amor verdadero y había recuperado al hijo que había estado perdiendo gradualmente durante 3 años. Por primera vez desde la noche de la boda, me sentí completamente en paz. A veces, el amor requiere que tomes decisiones difíciles. A veces, proteger a alguien que amas significa estar dispuesta a que te odien temporalmente. Y a veces, la única manera de salvar a tu familia es arriesgando perderla. Pero al final, el amor verdadero siempre prevalece. Y Marcus y yo somos la prueba de eso. Mientras apagaba las luces esa noche, supe que había hecho lo correcto. No por el resultado, sino porque había actuado desde el amor más puro que conocía. El amor de una madre dispuesta a sacrificarlo todo por la felicidad de su hijo.